Continuamos con nuestro tema de las cosas que sembramos en nuestra vida. Estamos tratando de ser más consciente de qué está haciendo en nuestra vida. Esto va a afectarnos ahora y también en la futura, por nuestra eternidad con Jesús. Las cosas que hacemos van a afectarnos. Y hoy, especialmente en las lecturas, estamos pensando en los últimos días. El próximo domingo va a estar el Domingo de Cristo Rey y vamos a empezar Adviento, preparando nuestro mismo, no solamente por Navidad, pero la segunda venida de Cristo. Pero es interesante, no levante su mano, pero probablemente por muchos de nosotros, en pensar en la segunda venida de Cristo, ¿cuántos de nosotros pensar que Jesús va a venir mañana? ¿O hoy? ¿O en 2 días? No es una realidad que pensamos mucho, o tal vez un poco de nosotros. Es interesante, en los primeros días antes de Jesús murió, los discípulos, eso fue algo que ellos pensaron cada día, Jesús va a venir, tal vez hoy. Hay un programa en Netflix se llama AD, Kingdom and Empire. AD, AD, Reino, no sé, dice Empire, Kingdom and Empire. But es una historia después de Jesús murió. Como los hechos, durante los hechos de los apóstoles. Es muy interesante. Creo que es muy buena el programa. Yo aprendo mejor visualmente cuando yo puedo ver qué está pasando, no solamente escuchar. Pues una cosa que fue muy interesante, después de Jesús resucitó y ascendió a los cielos, después de Pentecostés, es cada uno de ellos pensaron, Jesús, tal vez Jesús va a regresar hoy. En mi misma vida Jesús va a regresar. Y después de años, 200 años, 1000 años, la gente pensaron, tal vez Jesús no va a ir hoy. Y un resultado de pecado es estamos flojos. No estamos preparados, vigilantes, cuando Jesús va a venir por la segunda vez. Y, es una realidad, ¿no? Y un efecto de pecado. Yo llevo lentes. Sin mis lentes, yo puedo ver personas aquí, pero no caras, rostros. José Luis, casi puedo ver él. Un efecto de pecado es muchos de nosotros no pueden ver muy bien. Cosas de Dios, cosas cuando Jesús va a venir por la segunda vez. Para entender la Biblia, para muchos de nosotros, desafortunadamente la Biblia es casi como un idioma secundario, ¿no? Leemos la Biblia y no lo entendemos muy bien porque, ¿por qué? No sé. Tal vez no estamos acostumbrados a leer o entender. Como San Agustín dijo, vivimos en el mundo, es una realidad, ¿no? Vivimos en el mundo. Necesitamos vivir en este mundo, necesitamos un trabajo, o asistir a la escuela, o hacer cosas en el mundo. Cosas del mundo, ideas del mundo va a afectarnos, pero muchos de nosotros a veces olvidar que sí vivimos en el mundo, pero eso no es nuestra destinación. ¿Dónde está nuestra destinación? Cielo, ¿no? Con Jesús, vida eterna. Pero a veces sabemos esto, pero prácticamente no hacemos esto muy bien. No tenemos, muchos de nosotros, olvidar usar lentes. O pensamos, no necesito lentes. Voy a estarlo solo. Necesitamos mirar cosas con los ojos de Dios, con sabiduría. Y esa es una cosa de nuestra fe. Nuestra fe es catolicismo. Había un hombre que dijo, hay una sabiduría de catolicismo. There's a wisdom or genius to Catholicism. Las cosas que hacemos, la misa, los sacramentos, oración, ayunar, el rosario, la Biblia, las cosas practicales que podemos poner en contacto con Jesús. They're practical things that can put us in contact with Jesus.
El mismo Jesús que fue con los discípulos, cuando ellos tuvo problemas, la gente necesitó sanación, lo que sea, curación. El mismo Jesús viene a nosotros, hoy, los sacramentos, en oración. Pero es muy fácil olvidar esto, ¿no? Como las personas en la Biblia también. Jesús hizo un milagro, caminó por la agua y un día después ellos olvidó esto. El pecado es una cosa que va a afectar a todos nosotros. Tenemos la medicina en Jesús, en los sacramentos, en oración, pero a veces olvidamos tomar nuestra medicina o poner nuestros lentes. Hermanos, las lecturas hoy, creo que Jesús o la iglesia no quieren que tenemos miedo en pensar en los últimos días. Pero ellos quieren que estamos listos, estamos preparados. Nuestro corazón está abierto a Jesús hoy. Que podemos developar, que podemos tener una relación con Jesús hoy. Así que en los últimos días, cuando Jesús viene, vamos a decir, oh sí, estoy listo, Señor. O como San Pablo dijo, para mí la vida es Cristo. La muerte es ganancia. Es una frase muy interesante, ¿no? La muerte es ganancia. Death is gain. ¿Qué? Muchos de nosotros piensan que muerte es algo negativo, ¿no? Pero por cristianos la muerte no es negativa. Ya tal vez vamos a estar tristes cuando una persona en nuestra familia va a morir. Porque la relación es un poco interrumpida, ¿no? Con ellos. Pero por cristianos la muerte es casi como durmiendo. Si Cristo es nuestra vida, la verdad, la vida, nuestro camino. Si somos seguidores, followers de Cristo, creemos que vamos a resucitar con Cristo, ¿no? Es una creencia aquí, pero a veces el problema es si creemos esto aquí también, ¿no? En nuestro corazón, si estamos practicando nuestra fe. Un ejemplo, yo pienso en esto, cuando tenemos Cristo en nuestra vida, muchos de nosotros estamos tratando de hacer esto, ¿no? A nuestro mejor. Pero cuando accidentes pasan, eso es en verdad cuando puede ver cómo Cristo está presente en su vida, cuando hay tribulaciones en su vida. Yo recuerdo un amigo en el seminario, un hombre muy simple. No había algo extraordinario de él, pero yo recuerdo un día, él tenía 22 años. Sí. Un día, él estaba hablando con su mamá en el teléfono y el siguiente día él recibió una llamada. Abundio, lo siento, su mamá tuvo un accidente con su hermana, su mamá murió, su hermana está en el hospital. Un día su vida está perfectamente bien, el segundo día su vida es un desastre. Pero en los días seguidos fue muy interesante ver en Abundio. Creo que sí, algo tuvo mucha tristeza y cosas como eso, pero su fe en Dios fue muy evidentemente en su vida. En los días de tristeza y dolor, Jesús fue su roca. Muchos de su familia notaron esto. Había algo de Abundio en el servicio del funeral y en los días. Hay una paz en Abundio, la familia dijo. Él fue una roca para nosotros. Hermanos, cuando tenemos Jesús en nuestra vida, Jesús puede ser nuestra roca, nuestra ayuda. Cuando hacemos cosas, la misa, confesión, los sacramentos, tiempos por oración, cuando servimos gente en la iglesia, cuando hacemos nuestra primera vocación, ser un hijo y hija de Dios, que estamos tratando de formar más y más esta relación con Jesús, a resistir pecado. Jesús puede actuar en nosotros, no solamente en los últimos días. No necesitamos tener miedo cuando Jesús va a venir si estamos tratando de vivir nuestra fe. Si estamos tratando de vivir nuestra fe, cuando Jesús viene va a estar como un amigo que está
how do you say it in Spanish? Like a friend who's been gone for a long time, huh? Like de repente, cuando Jesús viene, es like, oh, sí, Jesús, estoy listo, amigo. Hermano, estoy listo. Hermanos, esta semana, tal vez esta misa, después de un momentito vamos a recibir a Jesús en comunión. Tal vez podemos pensar en esta sabiduría, ¿eh? Pedir por la sabiduría de Dios que si Jesús vino mañana, right, hoy, ¿estaríamos listos? Would we be ready? Si no, ¿en cuál manera, qué cosa necesito cambiar en mi vida? De estar listo. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis niños mejor? Ser listo cuando Jesús viene. No es mágico o no es chance. Cuando cosas mal pasan, como con mi amigo Abundio, desastres o cosas que tiene un paz o una roca en Jesús. Eso fue algo sus padres enseñó a Abundio sus días, ¿no? Cómo tener relación con Jesús, ¿no? Probablemente Abundio asistió clases de catecismo y aprendió su fe, ¿no? Asistió a la misa, ¿no? Sus padres fue un ejemplo, sus padrinos, sus abuelos, ¿no? La gente en la iglesia fue un ejemplo por él. ¿Cómo vivir su fe? No aprendemos nuestra fe solo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños, especialmente en sus años de pequeño, ¿cómo dice? Cuando joven, estuve hablando con Padre Vogo otro día. Es muy interesante. Yo sé, todos nosotros quieren ser padres buenos, pero sus padres solamente va a tener sus hijos por un poco años. Sus años de formación, cuando ellos están abiertos a aprender, no es por mucho tiempo, tal vez por 18 años. Y después, probablemente ellos van a salir y vivir su misma vida por el resto de su vida. No tienen mucho tiempo a formar a sus niños. Necesitamos usar nuestro tiempo wisely. How do you say that in Spanish? Sabiduría. ¿Cómo podemos pasar a nuestra fe a ellos? Mejor. No solamente en cosas de clases, pero prácticamente en nuestra vida, con nuestro ejemplo. En un momentito vamos a recibir a Jesús, aunque un poco de ustedes no pueden recibir a Jesús. Puede hacer una comunión espiritual, invitar a Jesús. El Jesús que va a venir por la segunda vez, va a venir a nosotros en la Santa Eucaristía. Podemos pedir por la sabiduría. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra vida para estar más listo por la segunda vez de Jesús, por la segunda venida de Jesús.